Muy bien, bienvenidos ahora a la unidad 2, tema 2, que tiene que ver con el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el estado de flujo de efectivo e indicamos que es un reporte que nos va a ayudar a entender las entradas y salidas de dinero durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, vamos a entender el formato del estado de flujo de efectivo, el propósito, el formato básico relacionadas con las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Aquí les presento un ejemplo del flujo de efectivo de la empresa Laibe. Laibe es una empresa peruana dedicada, ¿no?, del sector alimentos, dedicada a la producción de productos alimenticios en la industria láctea. Y miren que estamos revisando y leyendo en ese reporte el flujo de efectivo de ese negocio. Y aquí vamos a poder visualizar, miren, las entradas y salidas de dinero agrupados en tres tipos de actividades. Actividad de operación, de inversión y de financiamiento. Las actividades de inversión, ¿no?, nos presentan en positivo, miren, las entradas de dinero, y en negativo o en paréntesis las salidas de dinero, cuya diferencia nos da el efectivo neto por las actividades de operación por 24.763. Entonces tenemos el primer saldo de caja por actividades operativas, y las actividades operativas tienen que ver con las actividades de corto plazo, es decir, relacionadas con la operación de la empresa, el día a día, las actividades recurrentes, por ejemplo, cobro a los clientes, pago a proveedores, pago de planilla, pago de salarios, pago de arbitrios, alquileres, impuestos, IGB, multas tributarias, en fin, todo aquello relacionado con la operación. Por eso su nombre, actividades operativas. Luego vamos a tener las actividades de inversión. Las actividades de inversión se relacionan con la mirada de largo plazo, con la infraestructura, con las actividades no corrientes. Y aquí vamos a encontrar tres grandes posibilidades. Miren, podríamos encontrar entradas o salidas de plata por venta o compra de activo fijo, propiedad, planta y equipo, unidades de transporte, terrenos, edificios, muebles y enseres, escritorios, computadoras. También podríamos encontrar, ¿no?, entradas o salidas de dinero por venta o compra de intangibles, marcas, patentes, derechos, franquicias, concesiones. Por ejemplo, la compra de un software contable será un desembolso, una salida de dinero que se va a presentar dentro de actividades de inversión. También podríamos encontrar entradas o salidas de dinero por inversiones financieras, por compra o venta de inversiones financieras. Por ejemplo, en el supuesto caso que la empresa haya decidido prestar dinero a un tercero para obtener rentabilidad, ¿no? Entonces aquí inversiones financieras. Son tres posibilidades. Y en nuestro ejemplo del caso Laibe tenemos que tiene un efectivo neto aplicado a las actividades de inversión por menos 13.406 o 13 millones, porque está expresado, ¿no?, en miles. Entonces aquí en positivo el cobro por venta de propiedad, planta y equipo en positivo, y en negativo o en paréntesis la compra de propiedad, planta y equipo, cobra de activos intangibles y el saldo, que nos da en este caso no un monto positivo, sino un monto negativo. Por lo tanto, nos está presentando un total de desembolsos. Luego, las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento, como su nombre lo indica, tienen que ver con las fuentes de financiamiento que podríamos encontrar en todo negocio. Es decir, aquellos relacionados con las fuentes de financiamiento y que tienen que ver con terceros o con los accionistas. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, con terceros, ¿no?, obtención de préstamos. Aquí está, ¿no? Cuando pedimos un préstamo a un banco X, este banco, luego de su proceso de aprobaciones, nos autoriza este crédito. Entonces el banco nos va a desembolsar, nos va a abonar a nuestra cuenta corriente, la cuenta corriente de la empresa, un monto específico.
Eso va a significar una entrada de dinero en las cuentas de la empresa. En este caso tenemos, miren, 231.638. Y vamos a encontrar, por ejemplo, pago de préstamos, pago de otros pasivos financieros, pago de arrendamientos financieros, ¿no? Y aquí en paréntesis o salidas de dinero, 215.014 y 2.606. En cuanto a los accionistas, podríamos encontrar un aporte de capital, es decir, el accionista ha decidido efectuar un aporte de capital en efectivo. Ojo, solamente si se va a realizar en efectivo va a aparecer en ese reporte. También podríamos encontrar pago de dividendos a los accionistas, ¿no? Y aquí va a ser una salida de caja o un desembolso. Entonces miren que en actividades de financiamiento tenemos un monto positivo, 3.294. La suma de estos tres subtotales nos va a dar un aumento o bien disminución. Para el caso del AIBE tenemos un aumento neto de efectivo y equivalente efectivo por 14.651. Esto lo sumamos al saldo inicial de caja. Miren, señores, el saldo inicial de caja, es decir, el efectivo con el que empezamos el periodo, y nos va a llevar al saldo final del efectivo. Este saldo final es el que finalmente aparecerá en el efectivo del balance general. Muy bien. ¿Cómo se presentan las actividades operativas? Miren, las actividades operativas se pueden presentar bajo dos métodos. El método directo, como se presenta aquí para el caso del AIBE, y nos va a presentar, ¿no? Se nos presentan las entradas o salidas de una manera directa. Por ejemplo, cobro a los clientes menos pago a proveedores. Entonces, entradas menos salidas tenemos una diferencia, ¿no? De una manera directa. Entra y sale. Cobros y pagos o desembolsos. Y también podríamos presentar las actividades operativas por el método indirecto, como se presenta para el caso de los portales. Y consiste en presentar de una manera indirecta el saldo de efectivo. Es decir, vamos a partir de la utilidad neta que se presenta en el estado de resultados, y en el caso de los portales miren 22.151 hasta llegar al saldo de caja operativo. Es decir, vamos a realizar una conciliación de cuentas a partir de un monto no monetario hasta llegar a un monto monetario. El saldo de actividades por operaciones. Es decir, vamos a hacer una conciliación. Y aquí vamos a encontrar varios ajustes. Es decir, ¿no? Para llegar a la utilidad neta he tenido ingresos menos gastos, ¿no? Entonces voy a llegar a la utilidad neta que se presenta aquí. Pero tengo que excluir las partidas no monetarias. Por ejemplo, aquí voy a tener como gastos depreciación, amortización, que son partidas que no significan salida de efectivo. Entonces, al momento de la conciliación vamos a sumar, miren, vamos a sumar esas partidas. También podríamos tener pérdida por cambios en el valor razonable, que es una partida no monetaria, ¿no? Entonces vamos a tener que realizar en sentido opuesto. Es decir, si tengo un gasto, ¿no? Va a ser en positivo. Si tengo un ingreso, va a ser, ¿no? En sentido opuesto, en negativo. Y también vamos a hacer ajustes que tienen que ver con la diferencia entre, ¿no? Los activos corrientes y pasivos corrientes al comparar los dos últimos balances de la empresa. Y podríamos encontrar, miren aquí, un aumento o una disminución de activos corrientes, por ejemplo, cuentas por cobrar, o bien pasivos corrientes, proveedores, y lo que estamos leyendo es el impacto en la caja ante esas diferencias. Y finalmente nos vamos a quedar con 189.339. Entonces, este método nos ayuda a entender cuáles han sido las decisiones que han afectado más, ¿no? a los portales para llegar, ¿no? O partir de 22 millones y llegar a un monto mayor que la utilidad. Es decir, qué decisiones están impactando en la caja para que éste sea, ¿no? Y se presente por encima de la utilidad neta. Muy bien. El propósito, por lo tanto, del flujo de efectivo es, ¿no? Responder estas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de fondos?
por qué disminuyó el efectivo cuando la empresa obtuvo utilidades, método indirecto, cómo se emplearon los fondos, ¿no?, para expansión, actividades de inversión, pasivos, financiamiento, dividendos, financiamiento, o bien para la operación de negocio, que serían actividades operativas. Y también nos ayuda a responder cómo se financiaron las adquisiciones de activos, préstamos a largo plazo, pasivos a corto plazo, aporte de capital. ¿Para qué analizar el estado de flujo de efectivo? Para poder tomar mejores decisiones. Aquí les presento algunas. Por ejemplo, para saber si las operaciones regulares generan suficiente efectivo para sostener el negocio y poder tomar decisiones, es decir, mejorar las políticas de cobros, pagos, inventarios. ¿Se genera suficiente efectivo para pagar las deudas existentes a medida que maduran? Es probable que la empresa necesite financiamiento adicional. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el flujo de efectivo. ¿Se puede cumplir obligaciones inesperadas? Si estamos todas contadas, es probable que no, ¿verdad? Las empresas pueden aprovechar, o la empresa puede aprovechar las nuevas oportunidades de negocio a medida que surjan. Claro que sí. Tenemos los excedentes necesarios para poder aprovechar estas oportunidades. Miren todas las preguntas que vamos a poder responder a través del análisis del flujo de efectivo. Muy bien, aquí les presento ejemplos de entradas o salidas de dinero por actividades de operación, que ya lo comentamos, también por actividades de inversión, que ya lo hemos explicado, y solamente precisar que las partidas que no significan, ¿no?, o no son partidas monetarias, no se presentan en el flujo de efectivo. También las entradas o salidas por actividades de financiamiento. Les presento aquí otro ejemplo por el método indirecto, ¿no?, la estructura, que para mí es mucho más fácil de entender revisando la estructura. Y ahora nos vamos al estado de cambios en el patrimonio neto. Y es un reporte, señores, que no tiene o no mide ninguna gestión de la gerencia general, a diferencia del estado de resultados, sino el propósito de ese reporte es mostrarnos cómo cambia la inversión de los socios. Y para eso vamos a, primero, definir, ¿no?, el estado de cambios en el patrimonio neto muestra las variaciones en las cuentas patrimoniales ocurridas durante un periodo de tiempo, es decir, qué ha pasado con el capital social o el aporte de los socios, los resultados no realizados, las reservas, los resultados acumulados, puede ser el excedente de revaluación. Y aquí les presento la estructura del estado de cambios en el patrimonio. Normalmente se presenta como un cuadro de doble entrada y se lee de izquierda a derecha. Vamos a tener tantas columnas como cuentas patrimoniales tengamos. Y vamos a tener una columna de total y una fila de total, que lo que va a hacer es sumar a nivel horizontal y vertical los números. Aquí les, ¿no?, presento un ejemplo, ¿no?, de Boutique-Adson, donde vamos a poder leer por columnas el capital social, reserva legal, resultados acumulados y el total, ¿no? Aquí tenemos capital, reserva, resultados acumulados y total. Y este reporte nos ayuda a entender cómo es que, partiendo de un capital social de 1.654.000, hemos llegado a 1.892. Y básicamente nos ayuda a entender qué decisiones se ha tomado durante el periodo para poder llegar de 1.654 a 1.892. Y hay que leerlo como una cuenta corriente. Aquí en la fila vamos a encontrar los conceptos que hace que las columnas suban o bajen de importe. En este caso, estamos entendiendo que durante el periodo ha habido un aumento de 100.000, básicamente explicado por el aporte de capital. Otra decisión que estamos leyendo es que ha habido una capitalización patrimonial, es decir, capitalizar significa aumentar el capital social. Y miren, ¿no?, el aumento del capital. Y también, si nos vamos a la derecha en reserva legal, tenemos que básicamente lo que ha impactado es la reserva legal del ejercicio. Lo mismo en resultados acumulados. Miren, vamos a leer varias decisiones: dividendos declarados, la reserva legal, la capitalización patrimonial. Miren, cuando se capitalizan resultados acumulados se presenta así:
Se disminuye resultados acumulados, se aumenta capital social y el impacto en la caja es cero. Que es lo mismo que pasa con la reserva legal. Miren, al poder generar una reserva, vamos a detraer el mismo monto de la columna resultados acumulados, cuyo impacto en el patrimonio también será cero. Y luego la utilidad del ejercicio, miren cómo impacta favorablemente en el patrimonio, porque va a ir sumando la columna de resultados acumulados. Tengo esta columna de total, esta fila de total, que ya lo explicamos, y estos montos que vemos como totales se van a presentar en el patrimonio del balance. Muy bien, sigamos adelante con nuestro curso. Muchas gracias.